Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida increíble de Magnus Carlsen. Esta partida se le considera como la inmortal de Suswang de Magnus Carlsen. Suswang es una posición en la cual dejas a tu rival sin poder mover y todos los movimientos que pueda hacer pueden perjudicar su posición. No les adelanto más. Fue contra Daniil Dubov. Esta partida se jugó en el 2020 en el torneo Chessable Masters con piezas blancas. Daniil Dubov con piezas negras, el campeón del mundo o ahora ex campeón del mundo Magnus Carlsen. Empieza con peón dama, simplemente ambos jugadores desarrollan sus caballos, plantea el gambito de dama y simplemente Magnus coloca la defensa eslava. Daniil continúa con su desarrollo, ahora plantea la semi-eslava. Magnus es una defensa que tiene la fama de ser muy sólida y contra esto Daniil Dubov decide fianchetar su alfil, parece que quiere presionar a larga distancia. Simplemente Magnus desarrolla su caballo, su alfil y ahora planea enrocarse lo más rápido posible. Daniil se enroca, Magnus se enroca y ahora parece que Daniil quiere jugar con un doble fianchetto en la posición. Magnus dice, pues yo también quiero, yo también puedo jugar en la fianchetto. Daniil prepara quizás la ruptura de E4 con la torre en E1 y fíjense qué movimiento tan interesante. Magnus se da cuenta que hay una pequeña debilidad en el peón de C y obliga a Daniil Dubov a maniobrar, a defender ese peón. Y ahora Magnus sabe que se va a abrir la columna C, o es muy probable que se abra, así que coloca su torre un poco más centralizada. Daniil continúa con su plan, fianchetando su alfil en dado caso de que se abra esa diagonal. Magnus inicia o incita que se abra la columna con el avance del peón C5. Daniil abre, captura el peón y gana la diagonal, porque al final de cuentas parece que esa diagonal ya la liberó. A ambos jugadores les conviene. ¿Por qué? Porque Magnus se queda con la columna semiabierta y Daniil Dubov se queda con la gran diagonal. Ambos jugadores ganan algo estratégicamente de este movimiento. Y ahora Daniil dice, ese caballo no me gusta allí. Lo voy a expulsar a ver qué pasa. Y ahora Magnus dice, pues voy a meter el caballo hasta la cocina. Como pueden darse cuenta, este caballo en esa posición está haciendo, se metió a la boca del lobo, todas las piezas se lo van a comer y va a perder un peón. Y así es como pasa, se intercambia caballo por caballo y ese peón queda ahí prácticamente completamente entregado. Pero fíjense qué posición tan interesante consigue el campeón del mundo o el ex campeón del mundo. Ahora los dos alfiles son unos Terminators. Ya nada más falta que busquen ahí a Sarah Connor. No hay manera de detener a esos alfiles, son unos. Y Daniil Dubov dice, ok, al menos voy a tratar de neutralizar a uno, lo voy a echar hacia atrás. Magnus dice, bueno, pues me regreso a la gran diagonal. Ahora defiendo ese peón que parece que estaba perdido. Parece que estaba perdido ese peón, ahora parece que sí está defendido. Daniil avanza el peón a E3 para evitar que ese peón avance. Magnus ahora sí coloca su alfil en B4, clavando a ese caballo para que no se pueda mover. Daniil inmediatamente dice, no quiero estar clavado con ese caballo, simplemente quita la torre para desclavarse y mete Magnus la dama hasta la cocina, sin miedo a nada, y aquí empieza a presionar Magnus. Aquí Daniil encuentra un recurso en un tema táctico, un truquito. Si Magnus hace un movimiento sin importancia o de espera, la amenaza evidentemente sería por parte de Daniil Dubov comerse el caballo y una vez que Magnus retomase atacar o comerse el alfil que se encuentra indefendido de Magnus. Magnus evidentemente se da cuenta de eso y dice, ¿quieres cambiar el alfil? Cámbiamelo tú, pero en esta posición. Daniil Dubov no quiere intercambiar, que quizás hubiera sido una buena decisión intercambiar piezas debido a la mala posición en la que se encuentra asfixiado, y cuando tú te están atacando y presionando lo que quieres es desesperadamente intercambiar piezas. Pero Daniil Dubov no es de ese tipo de jugadores y decide, ok, voy a atacar la torre, pero también fue un error. ¿Por qué? Porque simplemente Magnus esa torre la quería traer y ahora perdiste un tiempo y Magnus sigue con su plan. Ahora sigue presionando, está presionando 3 veces el punto crítico de D2, el caballo, parece que va a caer y solamente está defendido por la torre y por la dama. No le queda otra a Magnus más que tratar de defender indirectamente esta posición. ¿Por qué? Porque ahora este alfil no puede moverse porque caería la dama.
La dama obviamente no va a intercambiarse por el caballo, así que de cierta manera Daniel Dubois encuentra recursos para apretar la dona lo más posible y seguir jugando, pero deja una debilidad. Ese peón se encuentra ahora indefendido y Magnus simplemente se lo come y sigue mejorando. Fíjense cómo la dama donde se encontraba y fíjense los movimientos que va a hacer Magnus con su dama. Ahora Magnus dice, ok, me voy a quitar de la columna que ese caballo se encuentra clavado, pero cae en otra clavada. La otra clavada es que ahora se encuentra clavado en la diagonal. Está quedando muy pasivo Daniel Dubois, y ese alfil, recuerden que hace unos turnos lo pudo haber intercambiado, pero ahora decidió tenerlo con vida y ahora le está haciendo la vida muy complicada. Magnus vuelve a mover su dama, quitándose de todo tipo de amenazas, porque aquí está un peón, aquí está el alfil, y fíjense cómo la dama increíblemente está en una posición en la cual ninguna pieza le puede hacer daño, ninguna pieza de Daniel Dubois, increíblemente, y sigue presionando la posición. Daniel defiende la posición, defiende indirectamente el caballo con ese alfil, y viene la sorprendente jugada. ¿Qué sorprendente jugada hace Magnus? Hace un sacrificio de dama, se come la torre. Obviamente Daniel Dubois dice, bueno, pues me la he hecho, esa dama me está fastidiando la vida, me la he hecho, y ahora Magnus prácticamente intercambia una dama por una torre y un alfil. Y si nos ponemos atención, esa torre y ese alfil eran las piezas que estaban defendiendo con pincitas la posición, y ahora la posición está completamente crítica. ¿Por qué? Porque ese alfil está clavando, la torre está inactiva, el alfil no hace nada. Prácticamente, si ponemos a analizar la posición, ese alfil no hace nada, esta torre no hace nada, esta dama está aguantando, y fíjense las piezas de Magnus, fíjense las piezas de Magnus. Y el caballo absolutamente está a la orden para venir y seguir destruyendo la posición. ¿Qué hace Daniel Dubois? Pues trata de reagrupar sus piezas, trata de colocar el alfil en alguna posición que pueda salir. Magnus simplemente, con toda la calma del mundo, se anticipa a cualquier tipo de contrajuego por parte de Dubois, porque seguramente Dubois querría venir a A1 y tratar de alguna clase de contrajuego, y Magnus dice, ok, primero te voy a quitar toda clase de contrajuego, mantengo mi alfil hecho un Terminator ahí defendido. Está imposible atacar ese alfil porque está cubierto con los peones de Magnus. Ahora Daniel Dubois tristemente tiene que regresar a la clavada porque no tiene otro movimiento útil. Y el último movimiento que hace Magnus en esta partida, un movimiento bellísimo de espera, que no tiene ninguna prisa, es avanzar el peón a H6, y en este momento Daniel Dubois abandona porque no tiene nada que hacer, no tiene ningún movimiento interesante. Espero que les haya gustado la partida. Les tengo un dato muy interesante, se lo voy a contar como tipo anécdota. Es como un recurso de ajedrecistas, un truco que de repente hacen los ajedrecistas para desconcentrar. Imagínense que están jugando una partida y en los primeros movimientos estás jugando con una persona, y en el primero o segundo movimiento la persona se queda pensando en el tablero y se queda viéndolo, y pues tú dices, ¿qué onda? Los primeros segundos dices, bueno, está pensando, pero pasan los minutos y los minutos y los minutos y no mueve y no mueve y no mueve. Pues es algo que realmente desconcentra, ¿no? O sea, te sacas de onda, piensas que el rival está bromeando, piensas que el rival no sabe jugar, que no sabe lo que está haciendo. Y esta es una táctica muy común entre los ajedrecistas, que es una práctica que utilizan, y el ajedrecista más famoso que hacía esta táctica es David Bronstein. Fue un jugador ruso buenísimo, que él acostumbraba a hacer eso. En el primer movimiento se clavaba a él y se quedaba viendo el tablero, y su récord se pasó 40 minutos. Ese es el récord que tuvo, 40 minutos en el primer movimiento. Yo puedo imaginar la cara de la persona que estaba ahí enfrente de David Bronstein, 40 minutos esperando que hiciera el primer movimiento. Vaya dato tan interesante. Este dato o estas anécdotas salieron en un libro de Averbach, en el cual decía que David Bronstein se quedaba petrificado en los primeros movimientos porque decía que veía el tablero y que él se quedaba pensando en qué planes iba a hacer en esa partida de acuerdo al primer movimiento del rival. Vaya dato tan interesante. ¿Ustedes alguna vez lo han hecho? Yo lo único que me viene a la memoria fue que en enero fui a un torneo y en los primeros movimientos
Lamentablemente quedé peor y me quedé pensando un buen de tiempo porque realmente era una posición que yo sabía que estaba quedando peor. Y creo que la refutación, cuando una persona se queda pensando tanto tiempo, creo que la manera de hacerlo quedar mal es pararte y irte. Y eso me pasó a mí. Yo me sentí como mucho más estúpido quedándome en el tablero viéndolo, encontrando una solución para mi posición y que mi rival simplemente se vaya a ver otros tableros. Creo que eso es un poco más humillante. Pues nada, espero que les haya gustado mucho esta partida y que les haya gustado este dato, esta estrategia ajedrecística acerca de cómo perder el tiempo en los primeros movimientos. Y pues nada, les voy a dejar aquí a un lado una partida más que estoy seguro que les va a gustar y nos vemos en el siguiente video. Chao.